De vida y menopausia. Para mí es un honor presentar al doctor Luis Cruzat, quien es médico cirujano, egresado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con especialidad en obstetricia y ginecología, también en la Universidad Católica de Chile, experto latinoamericano en menopausia, trabaja en Clínica Indisa y también participó en las normas técnicas del manejo de la mujer de 45 a 64 años del Ministerio de Salud. Él nos hará esta primera clase y luego presentará su segunda clase, que es menopausia y sexualidad. Así que ya está presentado el podio completo. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Muchas gracias por la invitación. Vamos a cambiar de tema radicalmente respecto a lo que presentaba el doctor, pero en alguna conexión sí la tiene respecto a la mujer que está en el periodo de la perimenopausia, en la cual debemos considerar el uso anticonceptivo. Bueno, vamos a hablar de calidad de vida primero y menopausia. Y este es un tema bastante importante. Un poquitito, básicamente, en la introducción, la población mundial está envejeciendo y eso lo sabemos todos. ¿Y qué es la importancia de esto? Fíjense que ustedes hasta el año 1900, más o menos, 1950, la población mundial no era más allá de 1.000 millones de habitantes. Sin embargo, desde ese periodo hasta ahora hemos llegado a los 7.000 a 8.000 millones de habitantes que somos actualmente. O sea, en los últimos 200 años ha habido un crecimiento tremendo de la población y eso es lo que nos hace a nosotros ver el problema que estamos teniendo hoy día, porque antes no se presentaba y no se presentaba por otro motivo que lo vamos a ver luego. ¿Qué importancia tiene esto? Fíjense ustedes que en general, a nivel de la población, el año 2000 a nivel mundial, la población mayor de 60 años llegaba alrededor de un 10%. Sin embargo, el 2050 se espera que llegue al 20 o 21%. Es decir, a lo menos nos vamos a duplicar, sino que triplicar las personas mayores. Y vamos a tener que empezar a preocuparnos. Si bien es cierto en Europa la población está más envejecida, en nuestro país como en Latinoamérica en general no teníamos eso, pero ya vamos a llegar prontamente a ello. Entonces es el momento en que nos empecemos a preocupar. En general, en América Latina, en el mundo, el promedio de vida de las mujeres estaba más o menos en 68 años hacia el año 2010. Sin embargo, se espera el 2050 que llegue a los 77 años, promedio de vida. ¿Y qué es lo que nos ocurre a nosotros en América Latina y el Caribe? Hoy día tenemos del orden del 70, 75 años, pero se espera que llegue a 83 años. ¿Qué es lo que tenemos hoy día en Chile? Es decir, estamos teniendo una población con mayor esperanza de vida y esto en los países desarrollados ya en las mujeres está llegando sobre el 80%. Los hombres somos un poco más débiles, así que tenemos un poquitito menos de edad. ¿Qué es lo que pasa en Chile? En Chile, fíjense que el 2005 ya estábamos llegando al 79% como promedio de vida en las mujeres. Hoy día es alrededor de 82%, 83% y muy pronto va a ser 85 años. Dentro de Latinoamérica, nosotros estamos entre los países de mayor expectativa de vida hoy desde el punto de vista de la mujer. Y esto que están viendo ustedes, estos indicadores, fíjense que los saqué, son bastante antiguos, son del INE, y el INE, el año 1950, planteaba una población en Chile de 6 millones de habitantes con un 7% de la población mayor de 60 años. Y pronosticó hacia adelante, y fíjense que no han dado muy lejos. Alrededor de un 13% de la población chilena hoy día somos mayores de 60 años. Lo cual quiere decir que cada día va a ir aumentando. Y hasta el año 2025, que no queda mucho, 1 de cada 5 chilenos vamos a tener más de 60 años. Eso es lo que nos tiene que hacer nosotros ver un poquitito hacia dónde como médicos vamos a tener que enfrentar esto. Y no somos los ginecólogos, nada, somos todos los médicos en general que vamos a tener que enfrentar esto. Aquí existe lo que se llama el índice de envejecimiento y dice cuántas personas de 60 años existen por cada 100 menores de 15. El año 1990 había 35 mayores de 60 años por cada 100 menores de 15 años. Fíjense que el año 2010, 20 años después, se duplicó. Son 70 mayores de 60 por cada 100 menores de 15. Y para el año 2025 se espera que estemos pareados, 100 a 100. ¿Y para qué decir el año 2050? Se espera que sean 180 mayores de 60 años por cada
100 menores de 15 años. Esa es la realidad que tiene que hacernos preocupar a nosotros, porque dentro de Latinoamérica somos los que estamos envejeciendo y por lo tanto el perfil demográfico que teníamos en Chile ha ido cambiando y evidentemente nos vamos a parecer a los países europeos. Bueno, esto era parte de la introducción al tema que estamos hablando y por qué tenemos que preocuparnos. ¿Por qué envejecemos? Bueno, por un lado porque la natalidad ha ido disminuyendo, ustedes saben que estamos por debajo de la línea de recambio. Y por otro lado, porque en el fondo se muere menos gente, tenemos muchas más probabilidades de darle un bienestar a la población. Y esto se explica en general por los factores ambientales en gran importancia. Los marcadores genéticos nos llevan en un 35% a la longevidad, pero lo que estamos viviendo ambientalmente es lo más importante. Y esto va a llevar, mis estimados colegas, a un cambio en el cual vamos a tener que tener cómo enfrentar a esta persona desde el punto de vista general, cardiovascular, respiratorio, digestivo, nefrológico, etc. Como ven ustedes, las enfermedades y el envejecimiento van a ir cambiando y por lo tanto, si bien es cierto, dependiente de la edad y que lo vamos a tocar en algún minuto, vamos a tener la parte cardiovascular, Alzheimer, que ha ido creciendo, ¿no es cierto?, osteoporosis, que osteoporosis es la gran peste que nos viene, y digo peste en el sentido de que la gran población va a tener esto con una letalidad muy grande y con una morbilidad no menor. Pero también vamos a tener enfermedades asociadas y que especialmente nuestros médicos internistas van a tener que preocuparse más que nosotros. Tenemos enfermedades crónicas, varias, han ido aumentando, la hipertensión, diabetes, obesidad, la parte cardiovascular. Todas estas cosas van a estar influidas por la situación de la población que estamos viviendo y por el envejecimiento. Y en la mujer particularmente por el hipoestrogenismo, que tiene una influencia muy grande. Piensen ustedes que la esperanza de vida el año 90, ¿no es cierto?, de 65 años, incrementó al 2025 a 73 años a nivel mundial. Y por lo tanto, 1 de cada 5 personas a mitad de siglo va a ser mayor. Hay algunos que han dicho que la esperanza de vida puede llegar a los 120 años. ¿Y por qué no? Hoy día no nos llama la atención que tengamos personas mayores de 100 años. Esto es como una forma de llegar un poquitito a qué es lo que vamos a ver. La expectativa de vida ha cambiado. Si bien es cierto, el año 1900 la expectativa de vida de la mujer era menor de 50 años, por eso no existía prácticamente lo que estamos hablando hoy día de menopausia. Y esta expectativa de vida ha llegado sobre los 80 años. ¿A qué nos lleva eso? A que la mujer está en un déficit estrogénico o un hipoestrogenismo 30 años de la vida. Y por lo tanto, cuando llega el momento de la menopausia, caen las hormonas, cae el estrógeno, cae la progestina y aumenta la FSH y la LH. Aquí voy a hacer un paréntesis. Por favor, no cometan el error que cometen con muchas mujeres. Le mide una FSH alta sobre 40, usted está en menopausia. Esa mujer no está en menopausia porque tiene la FSH alta. Hay que ver en qué periodo del ciclo está. Es una mujer que en el fondo puede estar en una perimenopausia y no se le pueden suspender los anticonceptivos hasta no tener el diagnóstico real. Pues por error empiezan a haber los embarazos en mujeres que se suponía estaban en menopausia. Una mujer está en menopausia luego de un año que no tiene menstruación y luego un año que uno ha medido por lo menos cada 6 meses una FSH sobre 40, una LH sobre 30 y un estradiol bajo 30. Bajo 20, perdón. Y por lo tanto, no midan solo un parámetro porque ya me ha tocado ver eso. Esta imagen la guardo siempre porque si bien es cierto baja el estrógeno y la progesterona, la testosterona se mantiene, la parte androgénica funcionando. Y esto, por favor, los que van a ser cirujanos, déjenle los ovarios a las mujeres. Si bien es cierto, los oncólogos dicen que hay que sacarlo por la probabilidad del cáncer de ovario, la teca externa sigue funcionando y sigue funcionando por muchos más años, que pueden ser 5 o 10 años, manteniendo un nivel androgénico en la mujer que sí le va a servir. Entonces tenemos el climaterio, ¿no es cierto?, que es lo que va a llevar a esta mujer de la pre a la posmenopausia, y la perimenopausia son los años que van a estar en torno a la menopausia, que en promedio ocurre en este país alrededor de los 50 años. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Esta transición demográfica nos ha llevado a un aumento de la esperanza de vida y, por lo tanto, la población menopáusica ha aumentado. Con esto nos ha cambiado el perfil epidemiológico de las mujeres y en estos momentos estamos teniendo entonces cosas que antes no veíamos que se llaman patologías por déficit de estrógeno. La menopausia no es una enfermedad, pero si no la manejamos podemos tener problemas.
¿Y qué es lo que pasa? En un principio nos vamos a preocupar de lo primero, los bochornos, las sudoraciones, todos los síntomas neurovegetativos. Pero esta mujer va a tener intermediamente problemas urogenitales, que son el tema a continuación que vamos a tocar en la parte de sexualidad. Y si no la manejamos adecuadamente, vamos a tener enfermedades cardiovasculares, osteoporosis u otras cosas que se van a ir asociando. Ya el Alzheimer se ha visto, en el fondo hay estudios que demuestran de que una mujer que toma hormonas adecuadamente en el periodo de ventana de oportunidad, que fue mencionado en algún minuto, ¿no es cierto?, esa mujer disminuye en un 50% el riesgo de Alzheimer. Entonces nosotros tenemos que no solamente ver estas consecuencias al corto plazo, que son los síntomas vasomotores, urogenitales, sexuales, psicológicos, sino que tenemos que ver también lo que pasa a futuro. Desde el punto de vista del corto plazo, vamos a ver en esta primera etapa el primero y el último. ¿Y por qué? Porque una mujer cuando llega al momento de la menopausia tiene cambios importantes. El bochorno es el síntoma cardinal que tiene y 3 de cada 4 mujeres tienen este síntoma, un 75%. Pero esto mismo lleva a que esta mujer tenga insomnio. En el fondo en la noche vienen los bochornos, se despertó, se destapó por el calor, le dio frío, se volvió a despertar y eso la llevó a que tuviera insomnio. Ese insomnio la lleva a que tenga cambios de ánimo importantes, al día siguiente amanece irritable porque no ha descansado. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de esa mujer porque el cambio de vida inmediato lo va a tener. Pero esto afecta en forma importante a la mujer. Si bien es cierto en un porcentaje que va entre un 20 y un 40%, todos estos síntomas tienen un efecto importante, es no menor el efecto que tiene en la mujer en general y entre un 40 y un 80%, si uno suma el total de esto, va a tener alguna afectación dentro de su vida. Y viene esto, la mujer siente el bochorno. Y el bochorno es este sofoco, esta sensación de calor que tiene la cintura hacia arriba y que la padece el 75% de las mujeres. ¿Es importante el bochorno? Claro que lo es importante. Interfiere con el trabajo, con las actividades diarias que tiene esta mujer. El sueño, no descansa, anda fatigada, cambia la concentración. Y por otro lado, empiezan a haber los problemas de relación de trabajo, relación de pareja y en su casa. Es decir, el bochorno tiene un impacto importante en la mujer y tenemos que saber cómo manejarlo. Porque esto mismo se va a traducir también en que la mujer con esto va a ir sintiendo que va cambiando su vida y tiene temor a envejecer. Empiezan todos los cambios psíquicos asociados a ello. Preocupación de la autoimagen. Si bien es cierto la autoimagen hoy día también los hombres andan muy preocupados de la autoimagen, en la mujer es tremendamente importante a cualquier edad. Empieza la inestabilidad conyugal, ¿no es cierto? Y los problemas que va a tener asociados a este envejecimiento, ya sea de enfermedades o desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, las consecuencias que vamos a tener con ella es que va a disminuir su energía, va a tener alteraciones desde el punto de vista de concentración, cansancio, tensión y por otro lado, ¿no es cierto?, esto se va a transformar en depresión, ansiedad, insomnio y otras cosas. ¿Qué nos va a pasar con la depresión y ansiedad? Vamos a tener que mandarla al psiquiatra, antidepresivo, el antidepresivo le va a mejorar una parte, va a empeorar otra, especialmente desde el punto de vista de sexualidad. Y si esta mujer sigue adelante, vamos a llegar a esto otro, ¿no es cierto?, que empieza su crisis de identidad. Y en el fondo empieza a replantearse lo que ha hecho o no ha hecho en la vida y si está bien o está mal. Pareciera un panorama bastante oscuro, pero no tenemos que quedarnos así. Nosotros tenemos que cambiar un poquitito esta visión y no hacer lo que está ocurriendo con muchos colegas, no solamente de medicina general, de oncología o de otras cosas, sino nuestros propios colegas ginecólogos, en los cuales hasta el día de hoy le dicen, mire, esto es parte de lo que usted tiene que vivir y tiene que aprender a vivir con esto. Y eso no puede ser nuestra respuesta. Nuestra respuesta no es solamente solucionar esto, sino que tener una visión a futuro. Y esa visión a futuro es ver cómo a largo plazo esta mujer puede hacer una osteoporosis con consecuencias importantes. Desde el punto de vista cardiovascular tenemos la ventana de oportunidad que la vamos a mencionar y el riesgo oncológico que hoy día no lo vamos a mencionar porque no es parte de la presentación que tenemos hoy día. Esos pueden quedar para otros días porque es un tema completo el riesgo oncológico. ¿Qué pasa desde el punto de vista de hueso? Desde el punto de vista de hueso en general, la masa ósea, el pic de masa ósea está alrededor de los 30 o 35 años y posteriormente eso empieza a decaer en un 0,4% por año.
Pero llegado a la menopausia, en aquella mujer que no es tratada, aumenta 6 veces y tiene una pérdida de un 2,4%. Importante tratarla. ¿Cuál es el mejor método antirresortivo que tenemos? El mejor método antirresortivo que tenemos es el estrógeno, por sobre todas las otras cosas que tengan. Y ustedes se van a tomar de que esta mujer que no es tratada va a aumentar la incidencia de fracturas. Las que más tienen son las vertebrales. Esas son las que menos notamos porque hoy día la fractura de cadera es la que nos llama la atención. Correcto, la fractura de cadera no es tan importante en el porcentaje, pero sí tiene una letalidad que puede llegar al 10 al 20%, con una morbilidad y por lo tanto con un problema desde el punto de vista de desplazamiento y otras cosas que puede llegar hasta el 50%. Es no menor y es lo que nos viene encima. Tenemos que preocuparnos. Las vértebras se van microfracturando y con eso, ¿qué nos va pasando? Se nos van como achicando las señales, ¿no es cierto? Es lo que está pasando en general en la mujer. ¿Tenemos cómo manejarlo? Claro, tenemos cómo manejarlo. Hay múltiples cosas después de que ocurren, pero la más importante es la primera. Uy, no me quiere marcar ahora. Ahí estamos. La más importante es prevenir, y la prevención la vamos a lograr usando el estrógeno que corresponde en la mujer. Hoy día el mito del estrógeno, a ver si alcanzamos a hablarlo después, es mínimo. Hoy día está visto que el estrógeno y está visto que la terapia hormonal no aumenta los riesgos de cáncer, que es el gran riesgo que tenía la mujer y el temor. Tenemos como tratarlo con raloxifeno, tenemos con bifosfonato, tenemos con teripatia, pero no debiéramos llegar a eso, debiéramos evitarlo. Porque hay estudios que han demostrado que si nosotros le damos terapia hormonal, de sustitución hormonal se llama hoy día, ¿no es cierto?, esa mujer no va a tener pérdida de hueso, pero si yo la suspendo va a seguir en caída, vuelvo a retomarla, vuelve a mejorar. El mejor antirresortivo que disminuye la pérdida de hueso, por favor, póngaselo en la cabeza, es el estrógeno. Eso está comprobado absolutamente. Entonces, en esta mujer que tenemos el riesgo de tener una osteoporosis y las consecuencias de ello, sabemos que la terapia hormonal es muy efectiva en disminuir tanto disminuir la pérdida de masa ósea como la probabilidad de que tenga fractura. Y además, en general, tiene un efecto protector. Este punto 5, por favor, se los recalco. En aquella mujer con menopausia precoz o prematura que tenga antes de los 40 años, esa mujer debe ser tratada. Y esa mujer debe ser tratada con anticoncepción a lo menos. ¿Por qué? Porque aquella mujer que no se le da hormonas, estrógenos específicamente, no solo aumenta el riesgo de osteoporosis, sino que aumenta el riesgo de demencia precoz y aumenta el riesgo de muerte precoz. Hay estudios que están demostrando esto y por lo tanto debe ser tratada esa mujer de todas maneras. Ahora, ¿hasta cuándo usarla? Eventualmente hay que evaluar el riesgo versus el beneficio y eso es parte de lo que debemos manejar nosotros en nuestras pacientes. Pero no nos olvidemos también de que esta mujer tenemos que preocuparnos de la parte cardiovascular, porque empieza a tener problemas. Y esto salió publicado hace muchos años y el asesino número 1 de las mujeres es el corazón. ¿Cuál es la percepción que tiene la mujer frente a todas estas cosas? Dice, ¿sabe qué más? La probabilidad de que a mí me dé un problema al corazón es de un 4%, es mínima. Sin embargo, la primera causa de muerte lejos es la cardiovascular. Pero todas tienen temor por el cáncer. Y el cáncer, ellos perciben que es la primera causa que van a tener el riesgo. Sin embargo, es la que tiene menor riesgo de todo. Entonces vamos a tener que preocuparnos de esta mujer. ¿Por qué? Porque cuando tiene el hipoestrogenismo y la pérdida de estrógeno, va a tener una influencia desde el punto de vista cardiovascular. Y se van a alterar los lípidos plasmáticos, va a redistribuirse la grasa, va a aumentar la obesidad. Por favor, las hormonas no son las que hacen aumentar de peso a la mujer. La menopausia es la que hace que por esta redistribución y por este síndrome metabólico que se produce, haya una redistribución y haya un aumento de peso. También tenemos la parte de la glucosa, que ya el doctor Aizer lo mencionó, ¿no es cierto? Y hay tendencia a la resistencia a la insulina con su problemática. Hay una alteración endotelial que la vamos a ver someramente y la presión arterial. Solo por el hecho de cambiar de pre a posmenopausia aumenta la presión tanto diastólica como sistólica. Es decir, tenemos una influencia que manejar. Y esto es lo que pasa con el síndrome metabólico. Pasamos de aquí, ¿no es cierto?, a esto otro. Y eso es parte, desgraciadamente, de lo que ocurre, que cuesta hacer entender a la mujer.
cambia la grasa corporal, ¿no es cierto?, se redistribuye y aparece esto que no les gusta, que es el flotador, que tanto le molesta a la mujer, ¿no es cierto? Hay una tendencia del perfil lipídico a ser más heterogénico y, por otro lado, hay una tendencia a pasar por este síndrome de resistencia a la insulina, hace un cambio muchas veces a estados prediabéticos y diabéticos. Eso está dado, por favor, por el cambio que tiene. Y aquí sale un término que se acuñó que se llama la ventana estrogénica o el momento de la oportunidad de poder usar esto, la ventana de oportunidad. Y se ha visto que cuando uno maneja a las pacientes entre 40 y entre el momento en que tiene la menopausia, 50 años, y los 60 años, en esta ventana de oportunidad es cuando debiéramos empezar a usar las hormonas. Y estas hormonas debieran ser para manejar no solo la parte urogenital, no solamente la parte hueso, ni la parte cardiovascular, sino que en el entorno general de la mujer. Y todos los trabajos que ustedes pudieran haber leído, especialmente el WHI, estaba dado porque a todas estas mujeres se les empezó a dar hormonas sobre los 60 años, o sea, cuando ya habían daños basales. Estudios que se han hecho más adelante han mostrado que los estudios observacionales que se hacían antes de 10 años de que tenía menopausia esta mujer, todas tenían efectos favorables en la mujer. Sin embargo, todos los trials y los estudios que se hicieron doble ciego, que se hicieron para prevenir primariamente o secundariamente, ocurrió en mujeres que ya tenían sobre 60 años o más de 10 años de menopausia y por lo tanto tenían daño a nivel endotelial y ese daño es el que se traducía en las trombosis y en los problemas. De ahí entonces que el famoso estudio WHI, que probablemente muchos de ustedes conocen o muchos de los que nos están viendo, ¿no es cierto?, a distancia. ¿Qué es lo que pasó con el WHI? El promedio de la población era 63 años, o sea, cuando ya esta población tenía algún daño basal a nivel de la placa. Y por lo tanto se le empezó a dar estrógeno a esta mujer con daño basal de la placa y con esto empezó, ¿no es cierto?, a haber ruptura de la placa con liberación de las metaloproteinasas y otras cosas que son las que nos llevaron a las trombosis. Pero en este mismo estudio desglosado, ¿no es cierto?, se vio que aquellas mujeres que tenían bajo 58 años al momento de inicio, no había un daño en la placa basal. Y como no había daño, en estas mujeres fue beneficioso seguir adelante. Y esto hipotéticamente es lo que se ve en esta imagen. Aquella mujer que no usa hormonas, ¿no es cierto?, tiene un desarrollo normal con las lesiones a nivel endotelial. Pero aquella mujer que inició tempranamente la terapia hormonal, habría alguna protección y no desarrollo de ello. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se inicia tardemente, ¿no es cierto?, y ya hay daño en la placa basal? Evidentemente ocurren los problemas y las cosas negativas que vimos y quisieron que dejaran las hormonas de lado. Aquí un paréntesis, por favor. Tanto en los anticonceptivos como en las hormonas para la menopausia, está visto que el daño desde el punto de vista trombótico y desde el punto de vista vascular ocurre en el primer año de uso. Por lo tanto, esto de usar hormona, descansar un año, volver a usarla, llámese anticonceptivo, hormonas para la menopausia, es lo peor que podemos hacer con nuestras pacientes, porque le estamos dando todos los problemas en el año que iniciamos. Si se usa en un continuo, pero no hay que descansar como algunos lo han profesado, por favor. ¿Y qué es lo que ha pasado acá? Entonces, cuando uno ve la terapia hormonal, los estudios observacionales vieron que predominaban los efectos favorables de los estrógenos sobre los lípidos del endotelio porque eran usados previo a el daño. Y en aquellos estudios, ¿no es cierto?, clínicos, doble ciego, etcétera, randomizados, se empezó a dar cuando la mujer tenía más de 10 años de menopausia o sobre los 60 años, en que ya habían daños basales y por lo tanto tuvimos todos los efectos deleterios o negativos. Ventana de oportunidad. Y los efectos entonces van a ser positivos, manteniendo entonces un efecto bueno desde el punto de vista del vaso, efectos protectores desde el punto de vista de la glicemia y de la insulina. Si bien es cierto, ¿no es cierto?, tiene algunos efectos negativos como aumento de la PCR y algunos pueden tener aumento de triglicéridos y otras cosas, es no menor saber también de que tiene una acción importante en la liberación de la óxido nítrico sintetasa y el óxido nítrico, que como ustedes saben mejor que yo, tiene un efecto absolutamente favorable desde el punto de vista del vaso.
Entonces, tempranamente, esta ventana de oportunidad, le vamos a manejar a esta paciente algo favorable en su calidad de vida. Ya vimos hueso, vimos sintomatología, vimos cardiovascular. Este es un tema que solamente se los voy a mencionar. El riesgo oncológico. El riesgo oncológico puse solamente el título. ¿Por qué? Fíjense que hay un estudio muy importante en que dice que 40% de todas las muertes por cánceres pueden ser prevenidas. Pero se dieron cuenta que este 40%, el 21% era por personas que fuman. O sea, si nosotros logramos dejar el cigarrillo, bajamos a la mitad, ya este 40%. El cigarrillo es lo más deleterio que hay. Y las hormonas no son los problemas. En los últimos estudios, lo puse a propósito, en los últimos estudios se ha demostrado que el estrógeno no aumenta el riesgo de cáncer mamario. Eso lo dijo ya desde el WHI, el año 2004. Segundo lugar, las progestinas, algunas de ellas aumentaban el riesgo, que ya cada día se están usando menos. Y en tercer lugar, acaba de salir un estudio publicado en septiembre del año 2017, el año pasado, por la misma doctora Joan Manson, que fue la que hizo el estudio del 2002, que dijo que las hormonas aumentaban el riesgo de cáncer de mama, y por lo cual separó todo esto y creó toda esta situación, en la cual siguió a estas mujeres. Las siguió por 18 años, a todas estas mujeres que habían comenzado, y se fue dando cuenta, porque como eran mujeres que estaban sobre 60 años, fueron muriendo las mujeres y fue viendo la causa de muerte. Y ella misma acaba de publicar de que aquella mujer que usó estrógeno con progestina, la que usó estrógeno puro o aquella que no usa nada, la causa de muerte y el porcentaje eran exactamente los mismos. O sea, ella misma tuvo que decir que las hormonas no aumentaban el riesgo específico de cáncer en ninguna situación. Y eso acaba de ser publicado y quiero dejarlo, y por eso puse el tema de la parte oncológica, que es el temor que existe. Bueno, el panorama pareciera negro, pero no es tan negro. Si las hormonas no caen, las hormonas porque envejecemos, sino que envejecemos porque las hormonas van disminuyendo en el tiempo. Envejecer es natural, sentirse viejo es opcional. Entonces tenemos que nosotros cambiar nuestra mirada hacia la mujer, pues la expectativa de vida ha aumentado, una mujer de 50 años hoy día tiene una expectativa de 85 años, pero aquí hay una cosa importante, esto está muy dirigido hacia la parte nuestra. Los ginecólogos somos los primeros que tomamos a las pacientes y la paciente depende mucho de lo que uno haga. Y creo que es importante que aquellos que nos dedicamos a ginecología sepamos manejar esto. Por otro lado, los ginecólogos somos los primeros los cuales vamos a tener cómo captar a este marido que tenga problemas. Y cambia el término, vamos a hablar de un enfoque holístico. Es decir, la mujer, ¿no es cierto?, vamos a tener que verla desde el punto de vista de su círculo interno, su familia, y del círculo externo, que es la sociedad que ella la rodea. Y por lo tanto, a la mujer, ¿no es cierto?, vamos a tener que verla como un sujeto y no como un objeto. Es decir, vamos a tener que manejar a esta persona como un ser que requiere que nosotros le demos una ayuda para mejorar este problema que está pasando. Y aquí vamos a tener que analizar, como en todas las cosas de la vida, los riesgos versus los beneficios. Y por lo tanto, ¿cuáles son los fundamentos que nos llevan a plantear la sustitución de terapia hormonal? Bueno, que este aumento de expectativa de vida ha cambiado, ¿no es cierto?, el ecosistema de la mujer por el déficit hormonal de largo tiempo que tiene, acuérdense, 30 años, ¿no es cierto?, que puede llevar a manifestaciones clínicas y metabólicas como lo estamos describiendo someramente, y esto va a llevar a deterioro de la salud con disminución de la calidad de vida. Es decir, tenemos que actuar de alguna forma. ¿Qué es lo que es calidad de vida? Bueno, el año 46 la Organización Mundial de Salud decía que era el bienestar físico, psíquico y social. Algo muy poco adecuado para esta fecha, porque después se fue metiendo, ¿no es cierto?, este individuo en el contexto de la sociedad que está viviendo, en el contexto cultural, cuáles eran sus expectativas y sus intereses. Pero además, le agregó después, es cómo esta persona valora desde el punto de vista personal la vida que tiene y sus perspectivas y la capacidad de que ésta sea satisfactoria. No saca nada una persona si está enferma y postrada, ¿no es cierto?, es muy distinta a la visión de aquella que no lo está. Entonces tenemos que ver al individuo como tal. Escalas hay muchas que no las vamos a nombrar, se las voy a mostrar entre las tantas que existen. Sin embargo, aquí en Chile se está usando el Menopause Rating Scale, que está adaptado para Chile, es muy fácil, son 11 preguntas que tiene, con 4
partes que son las que se están analizando y se pueden hacer para llegar más o menos a ver lo que tiene esta mujer. Es muy fácil, en una sala de espera se puede hacer en aquellos en los cuales están. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Que esta mujer la enfrentemos con una calidad de vida que ha ido disminuyendo por el hipoestrogenismo. Bien, mejorar la calidad de vida. Básicamente, eso es lo primero. Eso nos va a ayudar también a bajar la mortalidad, a disminuir el problema de la masa ósea, a manejar todos los síntomas vasomotores y finalmente manejar toda esta otra parte que es motivo del tema que sigue. Antiguamente se daba, ¿no es cierto?, estrógeno, y aquí fue donde fue la primera gran bomba nuclear que hubo. Cuando a todas las mujeres se les daba estrógeno, esta es la fuente de la juventud, ahora el año 1400. Y estas mujeres que llegaban alicaídas en malas condiciones pasaban por esta fuente de la juventud que se llamaban los estrógenos y salían cual sílfida al otro lado. ¿Y qué es lo que ocurrió? El mal uso llevó a que el año 75 aumentara el cáncer de endometrio, porque se le daba solo estrógeno. Y aquellas mujeres, por favor, en esto hay que tener cuidado. Tengo muchas pacientes que llegan, mi amiga se ha hecho un gel y anda fantástico. Sí, pero su amiga tiene o no tiene útero. Porque resulta que en el fondo esto de darle gel sin aposición de progestina aumenta el cáncer de endometrio. Y una mujer que usa 10 años estrógenos puros aumenta un 1000% el riesgo del cáncer de endometrio. Un riesgo relativo de 10. Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué cuidados vamos a tener que tener con esta mujer? Y fíjense que no les voy a hablar de hormonas. Tenemos que mejorar la calidad de vida, lograr en esta mujer una autonomía adecuada, que pueda manejarse, valerse por sí misma, con una capacidad, facilitar la vida de pareja, una salud sexual adecuada, cosa que en su entorno ya esté bien. Reducir los riesgos de las enfermedades asociadas, ya hemos mencionado bastantes de ellas, desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista óseo, desde el punto de vista de resistencia a insulina y diabetes. Tenemos que ver esa parte, tenemos que tener un control adecuado. Toda mujer debe tener su control con mamografía, densitometría y exámenes generales. Y eventualmente tratar las complicaciones. Vamos a tener que cambiar los estilos de vida. Hoy día estamos en un país en el cual ya el doctor lo mencionó, gran cantidad de la población es obesa, y obesa porque no comemos adecuadamente, no hacemos ejercicio, no tenemos actividades de distracción. Prevenir aquellas condiciones que pueden llevar a una complicación a esta paciente. Tratamientos hormonales los tenemos, de todas maneras hay muchos, no los vamos a mencionar uno a uno. Algunos específicos, dependiendo de las patologías bases que tenga. Y en general, ¿no es cierto?, tratar todo lo que tenga que ver con el climaterio y su relación. Tenemos distintos tratamientos. Unos que son los hormonales, otros alternativos, terapias físicas y nutricionales. Solamente quise poner esto porque no les voy a nombrar las hormonas. Hay múltiples hormonas, hay múltiples tratamientos y por lo tanto tenemos a disposición, no solamente en la parte privada, por favor, sino que a nivel ministerial. Y a nivel ministerial están las orientaciones técnicas para el manejo de la mujer de 45 a 64 años, que por favor lo pueden bajar desde el punto de vista del MinSal. Son 100 páginas en que hay una muy buena correlación en lo que hay que hacer con la mujer. Así que se los recomiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Desde el punto de vista de la terapia hormonal, ¿no es cierto?, dice que representa, ¿no es cierto?, una opción muy segura y efectiva para el tratamiento de todos los síntomas que tiene esta mujer desde el punto de vista vasomotor y los problemas desde el punto de vista de enfermedades que pueden asociarse. Y generalmente, ¿no es cierto?, están en la primera línea de tratamiento. Y esto está apoyado por la North American Menopause Society, la International Menopause Society, la European Menopause y por el MinSal, con las orientaciones técnicas que ya fueron en el año 2014. Durante 4 años elaboramos esto y están, créanme, actualmente a disposición de todos. ¿Tenemos terapias no hormonales? Sí. Para los síntomas vasomotores podemos usar distintas cosas, como el veralipide, que ya no se usa mucho, pero está el sulpirí, el ADF, la faxina, que tiene un muy buen efecto, disminuye entre un 60 y un 70%, la venlafaxina específicamente en los estudios que hay, la parte de bochorno. La osteoporosis, podemos tener tratamientos específicos en la osteoporosis, pero podemos evitarlo de acuerdo a lo que hemos hablado si lo tratamos a tiempo. Desde el punto de vista neuropsíquico hay que tener cuidado. Los antidepresivos pueden andar muy bien, pero también nos van a disminuir la libido y con problemas sexuales futuros de la mujer. Ojo. Urogenital, también tenemos lubricante, eso lo vamos a ver en el próximo tema, y desde el punto de vista cardiovascular, todo el manejo que compete a la medicina general y a la medicina interna. Terapia física,
importante. Este país es un país que no se caracteriza por hacer deporte. Sin embargo, debe ser evaluada de forma adecuada, porque una terapia que no sea dada por una persona indicada en la dosificación que corresponde puede ser más negativa que beneficiosa. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, los beneficios hay que ponerlos versus el riesgo y dar lo que corresponde. Esta es nuestra realidad. Así hemos ido evolucionando en la vida de la sociedad y hoy día estamos en esto. Y es algo que vamos a tener que evidentemente evitarlo. Por lo tanto, la dieta dada por una persona adecuada, una nutricionista, es fundamental. Y comer sano es lo mejor que podemos tener. Entonces, para el estilo de vida de un envejecimiento activo, ¿no es cierto?, vamos a tener que iniciarlo tempranamente, participar la familia, con una alimentación sana, actividad física adecuada, evitar el cigarrillo, el consumo de alcohol, evitar la obesidad. ¿Tenemos beneficios con todas estas cosas? Muchos. Vamos a evitar todos los síntomas neurovegetativos, la parte urogenital, cardiovascular, diabetes, osteoporosis, evitar las fracturas, las demencias, vamos a ir aumentando en el tiempo las demencias, ojo, y lo que tiene que ver con balance postural y piel. Es decir, es innegable que en la medida en que nosotros a esta paciente la enfrentemos y la tratemos adecuadamente, va a mejorar su calidad de vida. Porque tal cual dice esto, todo el mundo quiere vivir largo tiempo, pero nadie quiere ser viejo. Cada día nos enfrentamos a esto. Les llamará la atención que yo no me ponga a hablar de hormonas. ¿Por qué? Porque la calidad de vida vinculada a la salud de la mujer climatérica requiere no solo la utilización de hormonas. La hormona, diría, es un peldaño dentro de esto, sino que también un estilo de vida saludable, una dieta balanceada y un ejercicio regular. Este se lo copié a un amigo mío, se lo saqué, y dice, un hombre no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. Y lo que no tenemos que evitar y no tenemos que dejar de dar son esperanzas a nuestras mujeres, porque en general nosotros, en este mundo que está envejeciendo, tenemos que prevenir la enfermedad, preservar la salud y mantener una buena calidad de vida. Tenemos un papel muy grande y está en nosotros, ¿no es cierto?, poder proteger a esta población. Muchas gracias. Pregunta para el doctor Cruzat. No creo que haya sido tan convincente. ¿Ah? Quedaron todos muy pensativos, aunque vemos bastantes rostros jóvenes acá. Hay muchos jóvenes. Muchos Yo les puedo jóvenes. decir por mientras para ir hablando otras cosas. Es muy importante en la mujer, hoy día me toca ver muchas mujeres, y la mujer no habla. La mujer llega y no dice qué es lo que tiene. Y uno tiene que empezar a interrogar. Y esa mujer tiene múltiples problemas. Primero, porque se siente vieja, está con una autoimagen en la cual no se siente ella. Segundo, tiene problemas personales sexuales muy importantes que los vamos a ver después. Tercero, anda con dolencias múltiples que nunca nos menciona. Pero cuarto, lo más importante, nadie le da un minuto para escucharla. Y por lo tanto, si usted le da 3 minutos para escuchar qué es lo que tiene y le da un par de indicaciones con algunas cosas que le van a servir, les aseguro que esa mujer va a cambiar y va a cambiar de vida en forma muy importante. Es la experiencia que yo he vivido. Tenemos múltiples hormonas, tenemos múltiples formas de ayudarla y por lo tanto es nuestra decisión y nuestra capacidad de hacer mejor a esta mujer. Qué importante lo mencionado acá en el no uso de las vacaciones terapéuticas, porque hay muchas mujeres que a veces por autoindicación o algunos colegas nuestros les dicen descanse un ratito, es como las vacaciones terapéuticas de los fijadores, ¿no es cierto?, de calcio, que muchas veces los ivanronatos, los alendronatos, en fin. Pero yo creo que eso es destacable, que hay razones muy fundadas por la cual la mujer debiera continuar su terapia. De acuerdo. Ahora, una pregunta que me hacen habitualmente. ¿Cuánto tiempo usar la hormona? Esa era mi pregunta. Mire, ahí se la venía. adiviné, ¿ve? En general, mi posición es que una mujer está en menopausia desde que le faltó su regla
50 años, hasta que se muere. O sea, la menopausia no es un periodo, la menopausia es desde ahí para adelante. Y la menopausia va a tener sus manifestaciones, como lo vimos recién. Por lo tanto, mi posición, y la posición que se ha ido adoptando en el tiempo, es que esa mujer debe seguir usando hormonas siempre. El día que deje de usar hormonas, va a volver a tener problemas desde el punto de vista de hueso, va a poder volver a tener desde el punto de vista de piel, de fanerio, desde el punto de vista urogenital, etc. Lo importante es que esa mujer debe tener un control. Y esa mujer debe ser controlada periódica y regularmente, y de acuerdo a lo que uno vaya viendo y encontrando es si le va a seguir dando A, B o C. Pero lo importante es que para mí la mujer debe seguir siempre, porque lo que va a necesitar es siempre eso. Y desde el punto de vista cardiovascular, el efecto también va a ser bueno mientras lo mantenga. Y una mujer que inicie hormonas en esta ventana de oportunidad va a poder seguir usando hormonas adelante. Una mujer que no le inició en la ventana de oportunidad, no debiéramos darle hormonas sistémicamente después de los 60 años, salvo excepciones o cosas muy puntuales. Bueno, esa es tarea nuestra, ¿no es cierto?, de los médicos explicar eso, porque muchas veces las pacientes nos mencionan que no tienen vida sexual activa, por ejemplo, entonces ¿para qué tratarse? Y no tienen el conocimiento de todo lo dicho acá, de los riesgos cardiovasculares, del riesgo a nivel metabolismo óseo, etc. Ahora, y siempre digo, creo que las personas que más van en contra de aquellos que estamos en este desarrollo, muchas veces son nuestros propios colegas. Y nuestros propios colegas son los que le dan una información que no es la adecuada o asustan al paciente, ¿no es cierto?, por temor, por lo que dijeron, por lo que leyeron o por lo que no se pusieron al día. Creo que es importante, cuando uno va a dar una opinión, ponerse al día frente al tema. Y hoy día creo que esto está cambiando. Así como un momento en que la ley del péndulo nos dijo que las hormonas eran muy malas, hoy día estamos hacia el otro lado. Y todos los estudios han ido demostrando de que no son malas, al contrario, nos pueden ayudar mucho a nuestras mujeres. Doctor Eisen. ¿Cuál es su opinión respecto a mujer hipertensa de 50 años que busca terapia de sustitución hormonal? Mujer con antecedente de cáncer de mama, que está curada del cáncer de mama y que quiere terapia de sustitución hormonal, por ejemplo. Buena pregunta, pues, doctor. A ver, aquí hay una cosa que es muy importante. Primero, una mujer hipertensa, manejada en forma adecuada, con una hipertensión que está en tratamiento, es una mujer que puede usar hormonas. No está contraindicada, pero siempre y cuando tenga un manejo adecuado desde el punto de vista de su hipertensión. Primera cosa. Segunda cosa, depende de las características de fondo que tenga esta, si es obesa, si es fumadora, si es diabética. Hay que ver en el fondo, en el contexto, qué tipo de hormona usar, porque además, desde el punto de vista metabólico, también tenemos que la absorción, ¿no es cierto?, puede ser transdérmica o no, o vía hepática. Pero lo más importante es que una mujer controlada en forma adecuada pueda usarla. Desde el punto de vista del cáncer mamario, todas las indicaciones dicen que una mujer con cáncer mamario no debe usar hormonas. Y eso no puedo decir algo distinto. Eso está en la discusión, doctor, y es parte de lo que viene probablemente en la parte vaginal. Desde el punto de vista del laboratorio, desde el punto de vista de las sociedades, desde el punto de vista de lo que existe, no hay una indicación en mujer con cáncer mamario. Ahora, hay algunas hormonas que no se absorben cuando son usadas vía vaginal y que en algunos casos específicos debiera ser evaluada por el oncólogo o por el ginecólogo para poder mejorar la situación a nivel vaginal. Pero quiero que quede bien claro, como tal, no hay una indicación de uso de estrógenos en mujeres con cáncer mamario al día de hoy. Muy claro. ¿Más preguntas para el doctor Cruzat? Buenas noches. A mí me quedó una duda respecto a la indicación de ejercicio en estas mujeres, como qué precauciones hay que tener o si es que es mejor derivarla a algún otro profesional
porque algo así creo que salía en la diapositiva. Claro, considerando como las patologías óseas, etcétera, como que específicamente. A ver, frente al ejercicio, como en todas cosas de la vida, los deportistas de fin de semana son lo que les ocurren los problemas. Debe ser algo metódico, que esté dado por una persona que sepa cómo educar, cómo desarrollar, qué es lo que tiene que hacer, qué ejercicios puede hacer. El ejercicio está comprobado, que es lo mejor que existe, es una de las cosas muy buenas desde el punto de vista del hueso. Al reforzar la musculatura, todo este ejercicio refuerza desde el punto de vista del hueso y disminuye el problema desde el punto de vista de osteoporosis. Eso está estudiado. Pero todo depende. Si usted sale a trotar y sale a trotar, ¿no es cierto?, el fin de semana, se puede alterar las rodillas. ¿Por qué? Porque está dando sobre una parte que no corresponde. Entonces el ejercicio debe ser dosificado, lo mismo que la dieta, por personas que sepan qué es lo que tiene que hacer usted. Claro, evitar el ejercicio de impacto, por ejemplo. El impacto, justamente era eso. ¿Más preguntas? Bueno, en honor al tiempo, agradecemos al doctor Cruzat su excelente presentación con un muy fuerte aplauso. Muchas gracias.